Hola, buenos días. Le quiero dar la bienvenida a todos a esta conferencia y agradecer a los organizadores del Congreso de Sistemas Mecatrónicos, Computacionales e Hídricos en su versión 2021 por darme la oportunidad de realizar esta presentación. Mi nombre es Luis Samezquita Burut, soy profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. En esta ocasión me han invitado del Congreso a realizar esta ponencia que tiene como objetivo eh, mostrar algunos de los resultados que hemos tenido en este tema que se nos hace interesante, que es el control clásico combinado con lo que se le conoce como Active Disturbance Rejection Control, y sobre todo en el área de aeronáutica, que es en la que estamos en la Autónoma de Nuevo León nosotros trabajando, y principalmente en aplicaciones de control de aeronaves autónomas no tripuladas. Bueno, sin más preámbulo, voy a continuar con esta presentación. Y primero una breve introducción sobre cuáles serían nuestros objetivos de un sistema de control. Y digamos que esto no nada más es para aeronaves autónomas no tripuladas, sino sería, digamos, en general. Podríamos decir que todos los sistemas de control quisiéramos que cumpliesen con estas propiedades, ¿no? Principalmente estabilidad, robustez, desempeño. Y bueno, aquí pongo preguntándonos, ¿no? si la simplicidad también será un objetivo. Y digamos que en lo particular, yo podría decir que en el área de aeronáutica, pues sí es un objetivo debido a que las computadoras con las que se cuentan, en donde se programan los sistemas de control, pues son de capacidad limitada, y pues siempre entre más simple sea el algoritmo, pues mejor para mantener estos recursos computacionales. Podríamos aventurarnos a decir que en general tal vez esto es cierto, pero al menos en particular sí es cierto para los sistemas aeronáuticos. Otro objetivo que tenemos también pues, es el mantener propiedades, estas propiedades, ¿no?, que habíamos mencionado, ante ruido y perturbaciones. Ahora, aquí también nos haríamos una pregunta: si es posible llamar algo un sistema de control si no cumple con esto, ¿verdad? Con esto nos estamos refiriendo por ejemplo, a una analogía, ¿no? Yo no digo un avión que vuela, sino simplemente digo avión, porque la propiedad volar, pues es intrínseca al avión. Podríamos argumentar que pasa también con estas propiedades en control. No tiene mucho sentido tal vez recargar la parte de robusto, ¿verdad? Control robusto, sino simplemente control. Es decir, un control que no sea robusto, que no mantenga desempeño, que no mantenga estabilidad, pues tal vez no es un control completo o aplicable. Pues digamos que esto es en general, ¿no? Y también se cumple en aeronáutica. Continuando con estas ideas, tal vez convendría también aclarar algunos términos cuando vemos en el área de control que se habla de perturbaciones, aquí perturbation, disturbance and noise. Pues, ¿qué es todo esto? Al final puede ser algo muy genérico, muy general. Y en realidad existen muchos términos que van conceptos que van a atacar tal vez estos tres y otros aspectos, y también formas de modelar estos fenómenos. Sin embargo, algo importante es diferenciar unos de otros, porque, bueno, como vamos a ver aquí a mencionar muy brevemente, de repente se confunden todos estos, todos son negativos, afectan de forma negativa, pero muchas veces el mejorar ante uno implica sensibilizar ante otro. Entonces yo no puedo tener nada más un sistema de control que rechace perturbaciones y decir, bueno, ese es el mejor, porque puede ser que rechaza un tipo de perturbaciones, pero se hace sensible ante otras perturbaciones. Esto no es algo nuevo, ya es algo conocido en términos de control clásico, y digamos, este es un lazo de control genérico,
en donde pues muy comúnmente vemos las perturbaciones en la salida, perturbaciones en el sensor, perturbaciones en la entrada, y aquí se están modelando como una simple suma de una señal exógena y desconocida y con características posiblemente aleatorias. Y también tenemos, por ejemplo, perturbaciones que van a modificar el sistema, en este caso en nuestra planta se cambia, ¿va? Y bueno, el estudio de todo esto está más allá de la presentación, pero vale recalcar que no es lo mismo tener de estas a tener de estas a tener de estas. Y un hecho que se conoce también, un resultado ya muy importante de control clásico es que la sensibilidad complementaria más la sensibilidad, pues, da uno. Y esto es un límite, ¿no?, que tenemos en donde de repente decimos en control, nada es gratis, ¿no? Entonces, por ejemplo, la sensibilidad, que va mucho a atacar las perturbaciones a la salida, voy a tener muy buena sensibilidad, pero estoy sacrificando entonces sensibilidad complementaria. Entonces, la sensibilidad complementaria viene a ver cómo respondo ante el ruido del sensor. Entonces, digamos que no puedo tenerlo todo. O tengo una o tengo la otra, y pues esta regla implícitamente me dice que no es posible lograr rechazar todo al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, son restricciones que ya se tienen más allá del esquema de control que uno vaya a utilizar. Ahora ya metiéndonos un poquito más a lo que vendría siendo la aplicación, en este caso, control de UAVs. Mencionar algunos de los problemas que pudiéramos ver por ahí. Y en ese sentido, pudiéramos tener, por ejemplo, lo que viene siendo la dinámica de vuelo. Y con eso nos estamos refiriendo a la forma o el comportamiento que tienen las aeronaves. Por ejemplo, este es un cuadrirotor, un multirotor, o alguna otra aeronave más novedosa. Por ejemplo, este es un trirotor con ala fija. Y al final, con la dinámica de vuelo, pues nos referimos a la forma en que está volando, ¿no? Y los lazos de control que vamos a estar requiriendo para resolver ese problema. Y otro problema, digo, estos son nada más 12, muchísimos más, pero estos son dos que vamos a mencionar hoy. Por ejemplo, los sistemas de propulsión, que viene siendo, por ejemplo, uno de ellos puede ser una turbina, ¿no? Una turbina que es un elemento de propulsión. Y tal vez otro ejemplo, por ejemplo, aquí es el control de un motor, por ejemplo, de una hélice como esta, ¿no? Una hélice y un motor, el par hélice motor. ¿Cómo hago que responda de la manera que yo quiero? Entonces, esto sería un sistema de propulsión. Estos serían dos de los ejemplos de sistemas de control, de problemas en sistemas de control de UAVs que podemos presentar y de los que vamos a hablar un poco hoy. Ahora quisiera irme un poquito, antes de mencionar ya las aplicaciones, a lo que viene siendo el Active Disturbance Rejection Control, que volvamos a abreviar como ADRC, que es un esquema de control que se introdujo ya desde los 90s, por ahí algunos investigadores en el área de control, y que lo voy aquí a explicar muy brevemente para un sistema de segundo orden, por ejemplo, este que está aquí. En particular, no tiene por qué ser un sistema ni siquiera lineal, pero tiene que ser un sistema que se puede acomodar en esta estructura, de tal forma que pues tenemos aquí una ecuación diferencial de segundo orden. En este caso, la salida y la entrada son escalares. Después vamos a ver que no necesariamente tienen que ser escalares, pero aquí son escalares. Y bueno, aquí lo que propone la gente de ADRC es considerar esta función como una perturbación, ellos le llaman perturbación generalizada. Y si yo considero esto como una perturbación generalizada, entonces, y hago estas definiciones en espacio de estados, donde la salida le voy a llamar el estado 1, a la velocidad del estado 2, y justamente a la perturbación generalizada le llamo estado 3. Entonces puedo reconstruir este sistema en este espacio de estados, en donde
en donde aquí la idea es que en A quedó el efecto pues del segundo orden, como si fuera una especie de doble integrador. Aquí se alcanza a apreciar. Tenemos de entrada también, que en este caso es lineal, está separada. Y digamos que en esta matriz C es donde viene todo el efecto de la perturbación generalizada, ¿no? Aquí es donde está entrando prácticamente todo lo demás de la planta, que puede ser parte de la planta y perturbaciones. Digamos, el resto, ¿no? De todo lo que queda ahí. Al final, lo que se propone es, se diseña un observador para esta realización, es decir, para este sistema, se le diseña un observador. Es decir, este se mantiene con una perturbación desconocida y se hace este observador. Un ejemplo de un observador que se puede diseñar y que es el que también proponen aquí en Active Disturbance sería el Bloomberger clásico, ¿ok? Que sabemos que tiene esta estructura. Aquí se pretende que el estado Z, el vector de estado Z, sea una aproximación o estimación del estado original. De tal manera que este pues trata de estimar estos tres estados. Y bueno, y ahí es donde está la parte de la perturbación, porque si nuestro observador funciona, y esto ya se ha mostrado en la teoría de Active Disturbance, si esto sirve, entonces pues el observador estará aproximando el vector de estados original, y en particular Z3, que fue el tercer estado del observador, va a aproximar a la perturbación generalizada, de tal forma que vamos a estar estimando la perturbación en línea. De acuerdo, si yo conozco esta perturbación, entonces puedo proponer esta ley de control, en donde justamente el objetivo de esta ley de control, una vez que se la ponemos aquí al sistema original, pues si bien es, bueno, este parámetro B cancelarlo, y también aquí es donde viene la estimación de la perturbación, que eventualmente estaría también cancelando este. Y bueno, al final tendríamos realmente esta simplificación. Entonces, pues prácticamente eliminamos esto que le llamamos perturbación generalizada, ¿no? Y aproximamos a esto. Finalmente, lo que hacen en Active Disturbance es proponer esta entrada, que es una entrada adicional que se está definiendo aquí, pues como una retroalimentación de estados. Por ejemplo, en este caso, como es un segundo orden, pues se puede definir esta, en donde pues el error es simplemente de tal manera que pues esta retroalimentación de estados realmente pues nos permite ubicar los polos de lazo cerrado donde nosotros queramos. Ya sería una retroalimentación de estados ya tradicional en ese sentido, lineal. Entonces el esquema ya completo pues nos queda de esta forma. Tenemos nuestra planta que de alguna forma está siendo perturbada de alguna manera. Ponemos nuestro observador diseñado con Active Disturbance, y al final, se fijan, este viene siendo la compensación de la perturbación, y estos dos acaban siendo la retroalimentación de estados. Este sería como que nuestra entrada de control nominal una vez que ya quité la perturbación. Entonces la dinámica del lado cerrado pues queda determinada por estas ganancias, por ejemplo en este caso para el segundo orden. Y pues, ¿de qué va a depender que esto funcione? Pues del desempeño del observador, es decir, que también realmente este observador está estimando esta perturbación generalizada. Y se fijan también del parámetro B, que también conozco este parámetro, porque pues si no lo conozco no ocurre aquí esta cancelación realmente, ¿verdad? Entonces, bueno, esto tiene sus ventajas, sus desventajas, como todo sistema, todo esquema de control, pero bueno, este es el principio del Active Disturbance Prediction Control. Por ahí hay algunas versiones adicionales que proponen algunas otras modificaciones, pero en general este sería el esquema general del Active Disturbance.
¿Cuáles serían los posibles problemas que hemos encontrado, que se han encontrado al aplicarlo así directamente, ¿no? Pues está muy enfocado a las perturbaciones de entrada. O sea, sí, en efecto, sí está muy enfocado y sí las reduce bastante bien. El problema es que ya habíamos mencionado de esto, ¿no? Que son nuestros límites ya bien conocidos de control clásico, en donde, pues, no puedo yo lograr una cosa sin perder la otra. Entonces, a medida que mejoro la sensibilidad o el rechazo a perturbaciones, en este caso nada salida, pero bueno, es algo similar, pues voy a aumentar la sensibilidad ante el sensor, ¿no? Ante el ruido del sensor. Entonces, como está muy enfocado nada más a esto, pues como que no tiene de default un análisis de qué pasa con el ruido del sensor. Entonces, sí es un tanto sensible al ruido del sensor, así el Active Disturbance Rejection Control, tal cual. También otro problema que se presenta es cómo diseñar el observador. Ya habíamos mencionado que el desempeño del observador pues es vital, ¿no? Para este esquema. Entonces, pues es importante poderlo diseñar de manera adecuada, ¿no? ¿Qué problemas trae esto? Pues la selección de la ganancia del observador, evidentemente esto es de los que más va a afectar. El mismatch, ¿qué sería esto? El no conocer bien los parámetros de la planta, porque bueno, pues el observador está basado en el modelo de la planta. ¿Qué tanto realmente voy a poder yo hacer esto? Principalmente, por ejemplo, efectos dinámicas no modeladas. ¿Qué tal si no conozco el grado o alguna cosa de ese estilo? Y ya vimos también el parámetro B, ¿no? Que es parte del observador. Entonces, eso sería uno de los que también va a funcionar el observador. Y realmente como el observador se diseña con esta parte, con el ABC, y este de acá realmente se considera una perturbación. Realmente esta perturbación pues depende de los estados y de otras cosas. Entonces realmente sí, el que funcione bien este observador del Active Disturbance Rejection Control, pues realmente sí impone limitaciones sobre el observador, ¿no? La estructura ya en sí de esta función, pues sí va a tener un efecto sobre si funciona bien o no. En general, como esta está sobre la derivada, pues hay algunas restricciones sobre la velocidad, por ejemplo, que puede tener para que funcione bien el observador. Entonces, sería una de las principales problemas tal vez que se tenía aquí con el desempeño del observador. Y otro gran reto, o bueno, no gran reto, sino gran pues área de estudio, ¿verdad? O de mejora de lo que vendría siendo el Active Disturbance Rejection Control, es la ley de control nominal. Recordemos que en la ley de control de Active Disturbance, aquí en la ley de control nominal se pone una retroalimentación de estados, en donde lo que se hace es tratar de ubicar el polo o los polos del lazo cerrado. Sin embargo, bueno, aquí podríamos pensar si alguna otra ley de control nominal, pues tal vez presentaría mejores resultados. O incluso si es una retroalimentación de estados, en dónde poner los polos, ¿no? También podría variar el resultado final. Bueno, entonces serían así como que algunas áreas de oportunidad del Active Disturbance Rejection Control. Entonces, algunas mejoras que nosotros estamos proponiendo a partir de estas observaciones es, primero, antes que nada, también evaluar el desempeño en el dominio de la frecuencia ya de todo el esquema. Evidentemente, si nos vamos al rechazo de perturbaciones de entrada, pues aquí sale muy bien, porque para eso está hecho este esquema de control. Sin embargo, en donde se ve el compromiso entre pues rechazar mucho esto, es que por acá vamos a sufrir un poco en el rechazo al ruido del sensor. Entonces es importante evaluar este de aquí en el dominio de la frecuencia para ver realmente qué efecto tiene. El otro es separar la parte que tiene el Active Disturbance, que rechaza la perturbación del esquema de control nominal.
como había mencionado, una cosa es el observador de la perturbación y otra cosa es lo que ponemos en el control nominal, que normalmente es una retroestados. Entonces, acá la propuesta es utilizar algún otro método que tal vez sea mejor que ese, ¿no? Y finalmente, reducir la carga sobre el observador de perturbación, es decir, tratar de usar la mayor parte del conocimiento de la planta posible, porque tal cual está en el Active Disturbance, prácticamente toda la planta es una perturbación. Entonces, tal vez si algo sí lo conocemos con cierta certeza, pues utilizarlo como parte del diseño y no dejar todo a que todo sea perturbación. Pues esa podría ser una opción. Bueno, ahorita lo que vamos a estudiar de estos es cómo combinamos el control clásico con el Active Disturbance. Entonces, eso va a responder a alguna de las propuestas que dijimos anteriormente. Esta propuesta, ¿qué consiste? Consiste en sustituir el control nominal por un controlador nominal que que en este caso le estamos llamando Output Feedback Control, OFC. Y en este caso, este control nominal lo estamos diseñando a través de loop shaping, lo que sería bode, control clásico y este tipo de cosas. Esta idea se nos ocurrió por primera vez en el 2017, fue un artículo que se presentó en el Congreso Nacional de Control Automático, y estaba aplicado justamente a algunos micro UAVs, ¿ok? Entonces aquí voy a presentar muy rápido de qué se trata esa idea. Y la idea es del Active Disturbance solamente utilizar la parte de la perturbación. Es decir, aquí el sistema está perturbado y utilizo nada más para estimar la perturbación, pero no hago la reimplementación de estados, sino en lugar de eso pongo un control aquí más clásico. Es decir, entonces la ley de control del Active Disturbance, aquí voy a poner una ley de control de otro estilo, no una reimplementación de estados, pero sí agrego esta, que sería el rechazo a perturbación. Y bueno, y además, pues, al hacer todo esto, pues se agrega lo de evaluar el efecto del ruido del sensor y perturbaciones de entrada en el dominio de la frecuencia. Entonces, esa sería la combinación que se va a hacer ahorita. Y uno de los resultados importantes que se tienen en este sentido es de que se puede demostrar que es separable el Active Disturbance Reaction Control del Output Feedback Control. Es decir, el efecto que va a tener es el Active Reaction contra se pueden separar. Y vamos a ver a qué me refiero con eso. Lo que se hace es que este observador en realidad es un sistema de dos entradas, y bueno, pueden ser n salidas, pero en este caso vamos a considerar que es una, de tal forma que entonces se puede separar este observador en dos sistemas, es decir, lo que me genera el observador a partir de la estimación de la perturbación a partir de la salida que se mide, y lo que me genera a partir de la entrada, ¿no? Porque realmente pues, este bloque contiene la Y, digo, cuando no hay ruido contiene la Y y contiene la U. Entonces serían estos dos bloques. Entonces, haciendo un poco de álgebra de bloques, pues se llega a esto. Esto es equivalente a este que está acá, es decir, simplemente haciendo esas equivalencias. Y lo que se puede ver es de que si no existe perturbación, entonces el lazo cerrado que queda, digamos, desde la referencia hasta la salida, pues es esta función de transferencia en donde esta función queda esto que está aquí. Si se hace ahí un poquito de álgebra, es posible mostrar que esto resulta ser el lazo cerrado, que este es el lazo cerrado solamente considerando es como si este no estuviera, como si no tuviéramos el Active Disturbance Rejection Control, solamente el control nominal. Básicamente este resultado aquí es muy importante porque lo que nos está diciendo es de que en ausencia de perturbaciones de entrada, la respuesta del lazo cerrado está dada completamente por el controlador nominal. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que podemos definir un comportamiento nominal del sistema de control
diseñando esto. Entonces, a partir que diseñamos ese es el comportamiento nominal. ¿Qué sería nominal? Pues cuando no hay perturbaciones. Y le agregamos esta parte simplemente para mejorar el rechazo a perturbaciones. Entonces, esa sería la idea. O sea, se agrega el active disturbance para mejorar lo que ya teníamos. Cualquier fenómeno, como puede ser mismatch del planta observador, ruido del sensor o cualquier otra cosa que afecte el desempeño del observador, pues también afectará el desempeño y robustez nominal. Es decir, pues, pero estas cosas que afectan el desempeño y la robustez del lazo, pues las puede absorber el controlador nominal si es que el controlador nominal se genera robusto. Entonces, de alguna forma, podemos introducir un nivel adicional de robustez haciendo que este sea robusto. Pues yo hago que el controlador nominal es robusto y cualquier efecto que tal vez pudiera venir por un desempeño no bueno del active disturbance, pues podría ser absorbido por esta robustez que yo le di en este lado. Entonces, como que me permite trabajar, digamos, por dos lados, ¿no? Es resolver el mismo problema por dos lados para que sea más fácil. Bueno, ahora vamos a hablar ahora sí un poquito más de las aplicaciones en las cuales nosotros hemos utilizado esta combinación. La primera de ellas es en el control de multirotores, pueden ser VTOLs, que son los aeronaves que despegan y aterrizan verticalmente, pueden ser a la fija, cualquier tipo de aeronave en su dinámica de vuelo. Por ejemplo, aquí este es el esquema de un multirotor, como ya comúnmente se le conoce como dron, pero puede ser cualquier multirotor. Al final esto nada más es un ejemplo para que vean de dónde sale, y bueno, aquí tenemos las ecuaciones de Newton-Euler, pero una vez que se simplifica, se generan este tipo de ecuaciones, y que básicamente es la dinámica de cuerpo libre, y estos son los efectos de los actuadores, ya sea que sean hélices, propulsores de algún otro tipo, alas, superficies de control, de vuelo. Al final acaba siendo esto, acaba siendo una especie de dinámica de cuerpo rígido con entradas que nosotros vamos a modificar. Y bueno, en este caso se generan tres sistemas de segundo orden, por ejemplo, para la orientación. Esto es la orientación del vehículo. Pero si nos fijamos, queda muy similar a la estructura que se propone en el Active Disturbance Rejection, incluso hasta queda en segundo orden. Se fijan en donde tenemos la entrada que en este caso serían estos torques, multiplicada por una constante. Y esta constante, de hecho, es la masa inercial, y realmente, pues sí puede haber una relativa certidumbre en esta, no esperaríamos que variara mucho. Entonces, digamos que podríamos conocer esta constante con cierta certidumbre. Y luego viene esta parte que en realidad es una no linealidad, ¿no? Que todos tienen ahí. Pero pues esa la podemos considerar como esta perturbación generalizada. Entonces, bueno, se presta un poco a aplicar el active disturbance, ¿no? Entonces, si pasamos esto a Laplace, aquí en el dominio de la frecuencia, lo vemos como que cada uno de estas son sistemas de control con un doble integrador, ¿verdad? Y perturbaciones que tenemos ahí a la entrada. Pero bueno, entonces básicamente son esos dobles integradores, ¿no? Los que estamos viendo aquí con una entrada, y esta es la perturbación. Pues directamente, así como está el sistema, le podemos diseñar el observador que habíamos comentado anteriormente. Nada más que un aspecto diferente a lo que se maneja en la literatura directa del active disturbance, es que aquí tenemos la salida no es una escalar, sino es un vector. ¿Por qué? Porque las unidades de medición inercial, que serían los sensores que tienen estas aeronaves, normalmente te logran reconstruir posición angular y velocidad angular. Estas dos variables se mezclan, lo que le llaman por ahí fusión de sensores, ¿no? Se mezclan para poder generar un mejor control. Entonces, digamos, para aprovechar eso, en el observador del Active Disturbance, no estamos usando nada más la Y, sino también la velocidad. Y esto porque no es una estimación de la velocidad, sino realmente ya el sensor nos da la velocidad angular.
tiene ahí un giróscopo que nos da la velocidad angular. Entonces, esta es una pequeña modificación a lo que es el active disturbance, así clásico. Y sí genera alguna complicación, ¿verdad? Porque en el segundo orden, por ejemplo, en el ejemplo que habíamos comentado, es fácil diseñar la ganancia del observador porque si yo ubico los polos de tal forma que van a quedar en una frecuencia, pues la ganancia del observador me queda este polinomio, bueno, perdón, este vector, que generaría un polinomio característico que tendría los polos en este punto, lo cual pues es relativamente simple porque es una solución 1 a 1, ahí no hay pierde. Sin embargo, al tener dos variables de medición, entonces la ganancia queda una matriz que internamente pues son 6 ganancias escalares y solamente estamos ubicando 3 polos, lo cual resulta que pues no hay una solución única. Es decir, ya no es tan fácil encontrar numéricamente estas ganancias, porque pues no hay una solución única, ¿no? ¿Qué posibles opciones hemos revisado y podrían ser una solución para esto? Pues tal vez usar algún criterio de optimización, por ejemplo, algún controlador LQ, podría ser alguna cosa como H2, es decir, algún esquema de control óptimo, nada más para diseñar las ganancias. No todo el observador, solamente estas ganancias. Podrían, por ejemplo, usarse en estructuras para tratar de asociar los polos con algún vector de entrada o salida. O algo que estuvimos también revisando es tratar de hacer el ajuste fijándose en la respuesta a frecuencia, que bueno, tal vez va un poco relacionado con esto, pero este es un ajuste realmente un poco más manual, pero te permite ir observando cómo se modifica la respuesta en frecuencia, que al final es lo que tal vez es el objetivo. Son algunas opciones, digamos que podría estudiarse esto más a fondo. Vamos a ir ahorita a la parte del control clásico, ¿no? ¿Qué sería lo primero? Primero se diseñaría un controlador nominal, en este caso usando loop checking, que es pues, directamente sobre el bode. ¿Por qué usar este esquema de control? Pues porque te permite cumplir con desempeño y robustez clásicos. ¿Por qué sería esto interesante? Pues porque muchos de las certificaciones y de los valoraciones que se hacen, por ejemplo, en aeronáutica, no nada más, sino en otras áreas también, ya de aplicación, pues están en términos de esto, ¿no? Ancho de banda, margen de fase, margen de ganancia, y de repente, pues si no tienes estos datos, quién sabe si estás cumpliendo o no con algún criterio ya normado, pues de alguna norma, ¿no? Entonces, la ventaja es justamente esta, ¿no? Que yo diseño este control. Vean, la planta es muy simple, en este caso es un doble integrador. Claro que es por la linealización y porque estamos ignorando la no linealidad, ¿verdad? La vamos a tomar con una perturbación más adelante, pero vean, el control queda muy simple, es un compensador de adelante. Y pues se puede dar con especificaciones, ancho de banda, márgenes de fase, márgenes de ganancia. Y pues aquí está su respuesta en la frecuencia, enlazo abierto, y bueno, pues es un simple compensador de adelanto. Esto es algo muy fácil de diseñar, y bueno, no voy a hablar mucho de eso porque ya se conoce en la literatura. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de este controlador nominal? Bueno, aquí el problema es que aunque la planta tiene realmente 2 integradores, si yo quiero rechazar perturbaciones a la entrada, los integradores de la planta no me sirven para eso, ¿no? Por ahí sabemos que el integrador me ayuda a tener error cero. Si la perturbación, aquí lo puse este pequeño diagrama, ¿no? Si yo tengo una perturbación constante en la entrada, no importa cuántos integradores tenga en la planta, necesito un integrador en cero si quiero quitar el error. Si no tengo integrador en el controlador, entonces aún así voy a tener un error en estado estacionario. ¿Cuál sería la solución si yo no quiero tener el error? Pues sería poner otro integrador en el controlador, pero eso me llevaría a 3 integradores en el lazo abierto y se vuelve complicado. Digo, no es imposible, pero empieza a ser complicado la estabilización de ese sistema. Entonces ya el controlador queda posiblemente con mucho adelanto y tiene efectos ahí
se complica un poco. En ese sentido, este controlador que no tenía efecto integral, tiene realmente un nivel de perturbaciones, de rechazo, perturbaciones de entrada limitado. Es decir, si la perturbación viene por la entrada, no lo va a poder rechazar muy bien, que digamos. Bueno, entonces esta es una de las desventajas, ¿no? Y justamente, pues, eso es lo que va a corregir el Active Disturbance Rejection Control. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ya tenemos aquí nuestro controlador que diseñamos con control clásico. Ponemos el observador de la perturbación solamente para eliminar la perturbación. No afectó la respuesta en vaso cerrado, digo, eso no lo afecta, ya lo habíamos comentado. Pero si evaluamos en la frecuencia el efecto a las perturbaciones de entrada, podemos ver esto, miren, en esta línea azul, en la línea azul se ve el puro controlador clásico, que pues prácticamente no rechaza las perturbaciones de la entrada, de hecho hasta las amplifica, y bueno, es grande, ¿no? La respuesta. Eso es lo que les digo, no tiene buen rechazo, perturbaciones de entrada. Todos los demás que están aquí son Active Disturbance Rejection Control, ubicando el polo o los polos que tiene ese observador en diferentes valores. Entonces, podemos ver que a medida que el polo del observador se ubica a mayor frecuencia, pues definitivamente tenemos mejor rechazo a perturbaciones. Entonces, de hecho, el efecto de agregar el Active es parecido a tener un elemento integral en el controlador nominal. Sin embargo, se lo agregamos y no sufrimos por tener esos tres integradores. Lo diseñamos nada más como un compensador muy simple y ya no tenemos que estar haciendo cosas más complicadas. Y tú le agregas el Active Disturbance y te ayuda como si tuvieras un integral realmente. Entonces, vemos que pues sí es notable la diferencia en el rechazo a perturbaciones. Lo otro, ahora sí que siempre no sabemos que pues, no es magia, ¿no? Algo debe estar costando. Y esto es algo que de repente no se revisa mucho en la literatura del Active Disturbance, pero que pues por algún lugar tienes que perder algo. Recordemos nuestra regla, ¿no? No podemos, nada es gratis, ¿verdad? Entonces, en este sentido, si analizamos la sensibilidad al ruido del sensor, lo que estamos viendo aquí es que el puro control clásico es esta línea azul. Pues a partir de cierta frecuencia ya empieza a filtrar el ruido del sensor. Y lo que podemos ver es que el efecto contrario en el Active Disturbance, a medida que voy poniendo el polo más rápido en el Active Disturbance, en el observador, pues voy siendo más sensible al ruido del sensor. Pues de alguna forma vemos que el Active Disturbance sí aumenta la sensibilidad al ruido, ¿no? Eso es lo que les comento. Y más que nada esto va a ir a pegar sobre qué requerimientos tienes del sensor. Es decir, si quieres rechazar muy bien perturbaciones, como este de acá abajo, la morada, pues vas a tener que tener un sensor con mayor ancho de banda o con menos ruido, hasta cierta frecuencia, ¿no? Sin embargo, esta herramienta de análisis en la frecuencia nos permite muy bien ver el trade-off o el balance entre estos dos aspectos y pues ya deja al diseñador pues ubicarlo en donde él quiera, pueda, o al menos ver qué especificaciones tienen que tener los sensores en los actuadores. ¿Cuáles son las ventajas que se tienen? Que la respuesta del lazo cerrado nominal realmente sí se separó del rechazo a perturbaciones, tanto en ruido del sensor como en perturbaciones de entrada. Y además se pudo estabilizar sin introducir los integradores adicionales en el lazo, ¿no? Entonces, y aparte teniendo el alto rechazo a perturbaciones. Aquí debe ser alto, ¿no? Entonces, digamos que esa fue la ventaja de la combinación. Aquí algunas respuestas en el tiempo. Miren, por ejemplo, aquí la referencia es este escalón. Aquí se están haciendo perturbaciones en la entrada de baja frecuencia. Quiere decir que hay una señal de baja frecuencia que se está metiendo a la entrada. El puro control clásico, el compensador de adelanto, vean, pues sí se ve muy afectado por las perturbaciones. De hecho,
Aquí hay una perturbación periódica, por eso es que no está llegando, ¿no? a la referencia. Sin embargo, aquí hay dos versiones del Active Disturbance, más el control clásico, con diferentes valores de ganancia, pero se ve que ambos son capaces de rechazar la perturbación a la entrada, ¿no? Mucho mejor que el puro control clásico solo. Entonces, pues en este caso está funcionando como se esperaría. Y acá está pues el compromiso que tenemos ahora con el ruido del sensor. Podemos ver que el ruido, el observador, perdón, el controlador clásico solito, que sería el azul, casi no se ve afectado por el ruido del sensor. Y aquí vemos que a medida que soy más rápido en el Active Disturbance, también pues me veo más afectado por el ruido. Que era pues la otra parte, ¿no? En donde vamos a perder un poco. Algo muy interesante es que aún con las perturbaciones, si se dan cuenta que el desempeño transitorio nominal se puede apreciar que sería básicamente esta respuesta como sobreamortiguada ahí. Se mantiene tanto con perturbaciones de entrada de baja frecuencia como el ruido en el sensor. Es decir, la respuesta nominal se sigue manteniendo, simplemente se agregaron las propiedades de rechazo de perturbaciones del Active Disturbance, que es básicamente pues lo que vemos ventajoso de esta propuesta, porque tú diseñas la respuesta nominal y realmente el Active Disturbance nada más te mejora las prestaciones de perturbación, ¿no? Y claro, lo hace más sensible al ruido del sensor. Pero se fijan, el Active Disturbance no altera la forma general de la respuesta. Solamente agrega ahí como una cierta sensibilidad o rechazo. Bueno, entonces es el resultado ahorita con estos, para multirotores, sistemas de dinámica de vuelo. Se presta mucho, como les digo, porque pues son sistemas prácticamente doblemente integrales, y meter un tercer integrador se hace complicado. Entonces lo que es fácil es metes un control lineal que estabiliza, y luego metes el Active Disturbance que te baja te mejora mucho el rechazo de perturbaciones. Bueno, vamos a hablar una última aplicación, que sería en este caso control de tobera variable. En este caso, vamos a referirnos a las microturbinas que se empiezan a utilizar en muchos UAVs y en otras aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, es una persona que tiene aquí unas turbinas en los brazos, básicamente. Entonces se están volviendo populares en este esquema de propulsión. Y por acá lo que tenemos es las turbinas con salida variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está abierto y aquí está cerrado. Entonces sería la idea de estar variando la salida de escape. Ya estos sistemas de control ya existen hace varias décadas, pero la información es, digamos, no publicada, ¿no? Es secreta. Son secretos técnicos que tienen los gobiernos o las compañías, y realmente sí hay un interés ahorita del sector académico por investigar estos esquemas, ¿no? Entonces, en el caso que tenemos, vamos a proponer un control que quiere mejorar el empuje modificando la apertura. ¿Ok? Esta idea es de muy reciente publicación por nuestro equipo. Se publicó apenas hace un mes, ¿no? En una revista. Y se toma como base esta turbina que tenemos en el laboratorio, que bueno, aquí está su representación. Y lo que se agrega es ahorita lo estamos haciendo de manera simulada, estamos diseñando ya la parte física, pero ahorita vamos con la teoría de diseñar este escape variable, ¿no? En donde lo que se varía aquí es la apertura de embudo, se va cerrando o abriendo. Esa sería la apertura variable. Lo primero es de que, como les menciono, aunque esto ya existe en estos esquemas, estas turbinas ya existen, no hay modelos disponibles al público, ¿no? Entonces uno de los primeros retos fue hacer un modelo. Aquí no voy a meter mucho en de dónde sale el modelo, porque eso es un poquito más de termodinámica, pero simplemente voy a referirlo rápido. De la geometría se obtiene pues esta parte que es como una descripción geométrica, es el área. Si derivamos el área en el tiempo, pues obtenemos esta
esta expresión. Por otro lado, de la ley de conservación de masa podemos mostrar esto. Y si de aquí sacamos de esta ecuación la tasa de cambio de la velocidad de entrada, que es la V4, obtenemos esta otra expresión. Por otro lado, si asumimos flujo incompresible, lo cual sí es una limitante, pero para estas turbinas pequeñas realmente sí operan casi siempre en esta condición. Tenemos esta ecuación que está aquí, y de ahí podemos sacar la tasa de cambio de V5. Una vez que tenemos esto, estas dos las sustituimos en esta tasa de cambio y obtenemos este modelo no lineal. Este modelo no lineal, como les menciono, es un modelo que desarrollamos nosotros. Realmente es un modelo que ahorita no se había reportado antes, pero estamos viendo que es un modelo bastante interesante y que está teniendo interés por la comunidad. Bueno, una vez que generamos el modelo, realmente la salida de interés no es tanto la velocidad, que es lo que trae el modelo, sino la presión dinámica. Ahorita vamos a explicar por qué. La entrada del sistema, la entrada de control sería el ángulo de la tobera. La salida que podemos medir fácilmente, ahorita por ejemplo es la velocidad, lo que estamos considerando como salida medida. Pero realmente la salida de control o la que queremos controlar es la presión. Ahorita voy a explicar un poco por qué. Pero al final el modelo no lineal entonces queda con esta estructura en donde la entrada aquí está el ángulo, tenemos esta es una salida como intermedia, este es un mapeo, una simple función no lineal que te mapea de la velocidad a la presión dinámica. Y bueno, estas serían las ecuaciones que corresponden. Ahora, si queremos maximizar el empuje, esto ocurre en esta condición, cuando la presión de salida es igual a la presión ambiental. Cuando ocurre eso es de que se maximiza el empuje. Por lo tanto, pues entra la idea de proponer que el error sea ¿no? Mi referencia a la presión ambiental y mi variable a controlar la presión de salida. Sin embargo, como la presión de salida está compuesta de una presión dinámica y una presión estática, conviene mejor representar así el error, que básicamente es equivalente a nada más que está representado en la presión total y dinámica, de tal forma que el lazo de control queda esto. Este es el error redefinido que está aquí. Este sería el controlador que nosotros tenemos que diseñar. Este sería el sistema que te genera la variable medida, que en este caso es la velocidad de salida. Y tenemos esta función sin memoria no lineal que mapea a esta que es la presión. Y aquí es donde identificamos que este término es como una especie de perturbación de entrada, que es donde viene la idea de aplicar el active disturbance. Ya viéndolo desde ese punto de vista, se puede reconstituir a este otro esquema, en donde ya declaramos de manera muy específica que estos van a ser perturbaciones. Este es nuestro sistema realmente a controlar. Y para que quede realmente la retroalimentación en velocidad, lo que hacemos es la función no lineal que estaba aquí la estamos pasando acá con un poquito de álgebra de bloques. Y al final, pues realmente queda una referencia de velocidad. Entonces sería un control de velocidad que realmente está orientado a controlar la presión. Si a este esquema de control ya le metemos el active disturbance, entonces queda que va a ser nuestro control que vamos a diseñar con loop shaping, es el control clásico, y el observador de active disturbance, que el único, que lo que pretende es estimar esto que está aquí, ¿no? Y cancelarlo, pues realmente compensarlo. Pues. Vamos a fijar algunas especificaciones para el control. Estas se obtuvieron de referencias, ¿no? Entonces son especificaciones realistas para una turbina. Entonces aquí tenemos, vean, se dan en estos términos, ¿no? Tiempo de establecimiento, ancho de banda, márgenes. O sea, quiere decir que realmente en la práctica estas son las especificaciones que uno encuentra en la aplicación. Y para cumplir con eso, pues ahí es donde vamos directamente al loop shaping, ¿no? Nos vamos al loop shaping y podemos cumplir con ellas. En este caso se diseñaron varios controles para hacer una comparación, ¿no? Se diseña un control PI
En este caso es fácil diseñar el control PI porque como no tiene efecto integrar la planta, pues entonces sí se puede agregar un integral, ¿no? No fue como el otro caso que ya era difícil, ¿no? Aquí sí podemos agregarlo. El PI se diseñó con ubicación de polos, tratando de igualar lo que da el Active Disturbance, para que luego lo comparemos. El loop shaping clásico se diseñó con las especificaciones que mostré hace rato. El Active Disturbance, se diseñó tal cual la bibliografía del Active Disturbance sugiere, que es ubicar los polos en algún punto. Y luego la mezcla, ¿no? Que sería la que estamos proponiendo, mezcla de control clásico con la rechazo de perturbaciones del Active Disturbance. Entonces, esas son las que se están comparando. Entonces, primero esta comparación del desempeño nominal, ¿no? Entonces, aquí en la respuesta en la frecuencia podemos ver que todas son muy similares. Todos cumplen con lo que se puso de especificación. Digo, aquí el objetivo es que todos fueran muy parecidos para poderlos comparar después. Aquí el control lineal solito da igualito que la mezcla, por eso no se pone, pero es igual. Recuerden que no cambia en el nominal, es igual. Y las respuestas al escalón, aquí lo que vemos es lo que les menciono. El PI se parece al Active Disturbance porque pues así se ubicaron los polos igual. Y el lineal se parece al Active Disturbance más lineal, porque acuérdense que el Active Disturbance no afecta al lineal en el caso nominal. Entonces, ahí de hecho estamos viendo que son iguales uno al otro, ¿no? Ahí corresponde. Entonces, esto, ¿no? Se confirma que la respuesta nominal y el Active Disturbance es igual. Ahora, vemos ante perturbaciones y ruido del sensor. Aquí están ambas. Podemos ver en la línea continua ante perturbaciones de entrada. Entonces, vemos que el control lineal, el loop shaping, tiene pues relativamente buena rechazo a perturbaciones, pero cuando le agregamos el Active Disturbance, pues mejora mucho más, ¿no? Rechaza mucho más las perturbaciones y a mayor frecuencia incluso. Y pues digo, el compromiso es de que esto es la segmentada, es ascensor, y vimos que pues sí, agrega el Active Disturbance, lo hace más sensible al sensor. Entonces ahí tenemos esa pérdida. Los esquemas con Active Disturbance tienen mejor rechazo a perturbaciones y el Active Disturbance sensibiliza ante el sensor. Muy bien. Y bueno, aquí lo que vemos es la respuesta en el tiempo. En efecto, vemos que tanto el lineal como el PI son los que más son sensibles a perturbaciones de entrada, y los que tienen Active Disturbance pues, realmente son los que son más bajos. Y en el caso del ruido, igual, vean, el PI y el lineal no se ven tan afectados por el ruido. Serían los que no tienen, los que se ven como sin ruido. Y los otros dos sí se afectan más por el ruido. O sea, al agregar el Active Disturbance, pues sí te mete ruido. Algo curioso que es importante otra vez, la forma no se ve afectada, la forma nominal. Quiere decir que sí, el Active Disturbance solito sí se agrega al control lineal. No altera las propiedades transitorias nominales, ¿no? Que es lo que les comentábamos. Y bueno, ya casi acabamos. Aquí nada más es una simulación ya del sistema no lineal y se agregaron perturbaciones que se midieron en experimentos. O sea, estas perturbaciones son reales, son medidas reales. Aunque, bueno, el esquema de control está simulado, pero las perturbaciones sí son medidas en la realidad. Y lo que vemos es de que ya con la no linealidad y con las perturbaciones, sí funciona mucho mejor el Active Disturbance con el lineal, que sería el azul. Aquí vean cómo converge mucho más. Se parece más se va pegando a la referencia, ¿no? Y el PI, pues sí tiene como un tiempo de establecimiento mucho más grande. Entonces, ahí lo que estamos viendo es de que, en efecto, el agregar el Active Disturbance sí mejoró mucho la respuesta. Y pues nosotros pensamos que se debe a que ya los efectos no lineales y de perturbaciones ya aquí, pues sí son muy grandes como para el puro PI poderlo rechazar, ¿no? Bueno, aquí esto más es rápido, es la perturbación real contra la que observa el Active Disturbance. Digo, aquí faltaría un acercamiento, pero realmente se ve que va siguiendo el Active Disturbance muy bien la perturbación. O sea, la está estimando realmente bien en línea. Bueno, esa sería esta parte.
Y realmente el objetivo de todo era mejorar el empuje, ¿no? Entonces, ¿qué tanto lo mejora? Bueno, esta es una estimación, ¿no? Porque todavía tendríamos que construir la tobera, ¿eh? Variable ahorita la tenemos así en simulación, pero sí tenemos los resultados nominales experimentales, esos sí son experimentales, contra la estimación de mejora, y pues se ve que sí aumenta en todo momento. Y esto es lo que está variando la tobera, o sea, la tobera sí está cambiando de tamaño. Bien, no es un cambio muy grande, máximo es un 2%, pero sí está moviéndose, o sea, sí está cambiando, y eso hace que mejore el empuje. Entonces, la verdad es que este es un resultado muy interesante, la verdad ha tenido mucho interés de la comunidad de aeronáutica, y bueno, por eso fue que decidimos presentarlo aquí con ustedes. Ya nada más para terminar las conclusiones, la combinación del Active Disturbance con un controlador clásico nos permite mejorar las propiedades del control clásico sin modificar su respuesta transitoria nominal, lo cual es algo importante porque tal vez esta respuesta transitoria nominal va a tener especificaciones, ¿no? Entonces yo quiero que sea mejor en rechazo perturbaciones, pero que no cambie esa respuesta nominal. Vimos que esta mejora es similar al tener efectores integrales. Es parecido, sin embargo, al menos en un caso, que es el que vimos ahorita, mostramos que fue mejor el Active Disturbance más un control clásico que un PI que ya también tiene efecto integral. Entonces, de alguna forma, esto sugiere que el Active Disturbance va a ser mejor que nada más los efectos integrales para rechazar no linealidades y perturbaciones. Entonces, digamos que al menos en esta comparación particular, pues salió mejor ¿no? Podríamos decir que en general, eso sí, en general los Active Disturbance son más sensibles al ruido, por lo cual es necesario verificar, ¿no? O sea, sí lo va a hacer más sensible al ruido, entonces tienes tú que verificar ese efecto y tomarlo en cuenta. Y pues la verdad es que vemos que es una buena alternativa esta mezcla del Active Disturbance con control clásico para diversas aplicaciones en control UAVs, e incluso creemos que puedes también en otras aplicaciones. Las dos referencias principales que usamos fueron estos dos artículos que publicamos, les digo, en un congreso y recientemente en una revista. Y pues más referencias que también pueden encontrar en esos, tenemos aquí, de otros, de Active Disturbance y ya de las aplicaciones particulares. Bueno, entonces, pues eso sería todo por mi parte. Espero no haya estado muy pesada la presentación. La idea era presentar un poco de manera general nuestros resultados y pues igual pudieran ser de interés en la comunidad. Y pues les agradezco a los que aguantaron toda la presentación y pues estamos abiertos al diálogo, a las preguntas que pudieran generarse y pues a saludarlos a todos los que están conectados. Nuevamente, muchas gracias al comité organizador y les deseo buenas tardes a todos. Gracias.